Anatomía del perdón. Ahora bien, digamos que el proceso de perdón tiene dos partes. Por un lado está alguien que lo pide y por el otro alguien que lo concede. A simple vista es un proceso bastante simple, pero de las dos cosas, ¿qué es más simple? Creo que en este punto va a haber opiniones contrarias porque por un lado en ciertas ocasiones es muy difícil pedir perdón y en otras es claro que conceder el perdón no es nada simple tampoco. En lo personal yo pienso que alguien que en realidad y de modo sincero pide perdón no puede dejar de ser perdonado. Es decir, si uno tiene fe, lo cual significa en este punto confianza en la vida, sabrá que el sostener un agravio es algo nocivo para ambas partes, que toda persona en realidad quiere que el conflicto cese. Otra vez vemos personas que sienten que deben sostener su ira hacia otros, pero a un nivel más profundo esto es solo orgullo y deseo de ser fiel y no traicionarse a uno mismo perdonando lo que uno juzgó como imperdonable. Por ahora diremos que puede haber cosas que unánimemente todos aceptamos como imperdonables, aunque luego ajustaré un poco este término. En todo caso, esas cosas imperdonables constituyen un porcentaje extremadamente pequeño de todas las situaciones de nuestras vidas que requieren perdón. Entonces, para no lastimar las sensibilidades de algunos, bástenos por ahora con decir que hay cosas que no pueden perdonarse, pero son pocas. Entonces, si una persona pide perdón de corazón, sinceramente arrepentido desde adentro, el perdón sucede allá afuera. Esa persona, aunque diga que no te perdona, lo hará. Ese nudo que tiene dentro se desatará porque es el orden natural de las cosas. Disculpar versus perdonar. Lo que podría venirle a la mente más de uno es que si perdonar y ser perdonado es el orden natural de las cosas, tal como yo lo afirmo, porque el mundo sufre de esta falta de perdón, porque hay conflictos que duran varias generaciones. Esto es porque las personas no piden perdón, sino que piden disculpas, y por lógica simple no perdonan, sino que disculpan. Hay una diferencia central entre disculpar y perdonar, y obviamente entre pedir disculpas y pedir perdón. La diferencia radica en la justificación. Cuando uno pide disculpas, esto va acompañado de justificaciones y excusas, entonces lo que realmente está pasando es que uno trata de evitar las consecuencias negativas sin asumir la responsabilidad. La justificación es una explicación para lo que haga o lo que hizo, y mientras esa justificación o explicación o excusa esté ahí, la persona no se enfrentará al arrepentimiento que es necesario para poder pedir perdón y para ser perdonado. En otras palabras, decir perdóname por haberte lastimado, es que yo en verdad no sabía que eso te iba a doler, no es pedir perdón, es pedir disculpas, aunque diga perdóname, porque estás diciendo que lo sientes, pero tienes una justificación que te salva de la responsabilidad, y es que tú no sabías o no tenías la intención. El problema para el que pide disculpas es que dentro de la disculpa hay siempre una falla, no sabías. ¿Y por qué no sabías? Bueno, no es que no sabías, que no pensé. ¿Y por qué no pensaste? Porque soy solo un humano. Yo también soy solo un humano, pero no lo digo así. Si la excusa falla, se requerirá de otra que apuntarle la primera y así sucesivamente. Entonces se va tejiendo una red de mentiras alrededor del hecho para simplemente justificarlo y no aceptar verdaderamente la responsabilidad. Este juego mental implica alternar entre estados de angustia y tranquilidad durante todo el tiempo en el que se sostenga el conflicto, y esto es agotador si la persona asumiera y dijera de corazón: si es mi culpa, en serio es toda mi culpa y estoy arrepentida. Y ahora que lo dije, haré todo lo que pueda para reparar las cosas. Se sentiría muy aliviado. Es importante que notes que en el caso del pedir perdón, uno ve el daño que ha hecho y dice perdóname. No dice yo sabía o yo no sabía, porque se comprende que el saber o no saber no es justificación de nada. Ni siquiera se dice sé que no tengo justificación. Es un asunto de asumir la responsabilidad, y como responsabilidad esa habilidad de responder es de responder por los errores, asumir las consecuencias y hacer las reparaciones. Eso es pedir perdón. Ahora, si miramos al otro lado de la ecuación, uno debe comprender que perdonar es también algo diferente de disculpar.
La diferencia entre una cosa y la otra es exactamente la misma. Las justificaciones o excusas. Cuando uno disculpa lo hace como un ejercicio mental. Uno acepta las excusas de la persona que las ofrece o crea una justificación propia. Entonces, si uno dice te perdono por esto, en realidad no está perdonando, está disculpando, aunque en la oración diga te perdono. En cambio, cuando uno perdona es algo que ocurre de modo espontáneo y natural, es algo que sucede solo, como todas las cosas de la naturaleza. Es algo de adentro y es sin justificación, ni explicación, ni elaboración mental. La persona vino a ti y ves que está sufriendo, entonces ya lo que estaba dentro de ti se suelta y se desamarra. Le puedes decir vete en paz o puedes decirle nunca te perdonaré, pero igual el nudo se ha ido, se fue y tu mente no puede hacer nada al respecto. Quizá te odie por no odiar más a esta persona, pero eso es algo que te perdonarás a ti mismo también, eventualmente. El problema de la disculpa desde el punto de vista de la persona que disculpa es que mientras sea una disculpa solamente, es algo que está ahí como una herida, como una bandita, y que se puede reabrir en cualquier momento. La justificación que uno usa para disculpar puede fallar también, y una vez que falle necesitará de otra, y así es difícil mantener el estado de calma mental. Cuando digo que una justificación falla es porque la mente que argumenta en un sentido al momento siguiente argumentará en otro y habrá duda. Por ejemplo, supón que alguien me ofendió en mi primer día de trabajo. Yo lo disculpé porque debió tener un mal día o porque no me conocía. Esta es una disculpa que puede servirme en un primer momento, pero de inmediato surgirán de esta misma mente otras cosas como pero eso no es mi culpa que haya tenido un mal día. ¿El no conocer a alguien le da derecho acaso para insultar y ofender? Se necesita más tiempo para disculpar que para perdonar, porque disculpar requiere una elaboración mental de parte de los dos involucrados. En cambio, el perdón es tan instantáneo como el abrazo entre mi madre y mi sobrino. A veces no es fácil justificar las cosas, de hecho hay cosas que no se pueden justificar. Entonces, ya que aclaré la diferencia entre perdonar y disculpar, haré el ajuste a la frase que usé un poco antes. Hay cosas que no pueden perdonarse, pero son pocas, y lo diré así. Hay cosas que no pueden disculparse, pero son pocas, y lo resumiré afirmando: todo puede perdonarse, pero no todo puede disculparse. En mi tierra se dice yo disculpo, pero no perdono, y otros agregan solo Dios perdona. Esta actitud solo ayuda a que vivamos en una civilización cada vez más hostil, y tú que estás tratando de salirte de esto entiende. Debes perdonar a todos y a todo lo que te ha herido, y debes pedir perdón por todo el daño que hayas hecho. Perdonar significa que el asunto por alguna razón ya quedó en el pasado, es algo que se cerró, es algo de lo que no vale la pena hablar y en lo que no gastarías tu tiempo hablando. Y en todo caso significa que cuando piensas en eso no sientes dolor.